Carlos Hernández, mi número de matrícula es MX009013. La materia es literatura y bueno, un saludo especial a la profesora Brenda Franco Cavazos, que es la tutora de la materia. Bueno, este es el producto integrador. A continuación voy a hablar del tema del siglo de oro. Bueno, primeramente hubo Renacimiento. Renacimiento fue el periodo que transcurrió del siglo XV al siglo XVI, en el cual se produjo una revolución del pensamiento, las artes y la ciencia. Durante la época renacista ocurrió la transmisión del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, que hubo toda una revolución del pensamiento, pues en la Edad Media se consideraba a Dios como el centro de todas las cosas. Si alguien se atrevía a escribir sobre otros temas, era perseguido por la Iglesia. Debido a eso, es que la mayoría de las obras literarias que se escribieron en esa época fueron anónimas, es decir, fueron destruidas, quemadas y olvidadas. El Renacimiento se considera a la razón como lo más importante, por ello el hombre se convierte en el centro del universo. Durante esta época los artistas buscaban retomar a los clásicos griegos después de haber atravesado por una época de oscurantismo, como lo fue la Edad Media. Buscaban renacer, creían que volver a los clásicos era volver a la luz. Uno de los inventos que se desarrollaron en ese periodo fue la imprenta, la cual atribuye a John Gutenberg. Esta generó una mayor difusión de la lectura, llegando así a los pueblos más alejados. Cabe destacar que mucha gente no sabía leer. La imprenta ayudó a que lo lograran. Uno de los libros más importantes en esa época del Renacimiento es la Divina Comedia, la cual dio inicio a esta época. Su autor, Dante Alighieri, aborda temas religiosos y describe los tres niveles que existían según la religión católica: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Otro de los autores importantes fue Giovanni Boccaccio, con su obra de Cameron, en donde se incluyen cuentos, novelas cortas que se tratan de temas como el amor, la inteligencia y la fortuna. Por otra parte se tiene la obra Gargantúa y Pantagruel de Francisco Rabelais. Esta es una serie de 5 novelas que narra la historia de 2 gigantes y sus aventuras. En torno a la que manejaba Rabelais era un humor crudo en el que se mostraban temas antes expuestos. Por ello los utilizaba como un toque cómico, a la vez que realizaba una crítica al contexto social que se vivía en aquel tiempo. Durante el Renacimiento surgió una época muy importante para todas las artes, específicamente en la España. A este periodo se le conoce como el Siglo de Oro. El Siglo de Oro es una etapa de gran importancia para el arte porque la creación artística se produjo en gran volumen y calidad, sobre todo en la literatura. Dicho periodo no abarcó realmente los 100 años que se corresponden a un siglo, además de que no se tenía la fecha exacta cuando comenzó. Sin embargo, algunos de los estudios del arte marcan su inicio en la publicación de la gramática castellana de Antonio de Negibra de 1942 y la finalizó con la muerte del escritor Pedro Calderón de la Barca en 1681. Debido a la publicación de la gramática española, la lengua fue mayormente cuidada en el desarrollo de las obras de esta época, dando como resultado que los autores del Siglo de Oro sean de gran influencia para la literatura que se realiza actualmente. El Siglo de Oro es una etapa de gran importancia para el arte. La creación artística se produjo en gran volumen y la calidad sobre todo en la literatura. Dicho periodo no abarcó realmente los 100 años que corresponden a un siglo, además que no se tiene fecha exacta de cuándo comenzó. Sin embargo, algunos de los gramáticas castellanos Antonio de Nebrija en 1942 y finaliza con la muerte del escritor Pedro Calderón de la Barca en 1861. Bueno, aquí repito las frases, ¿verdad? Y bueno, en este tiempo, bueno, se crearon el género lírico, el género dramático y
y el género narrativo. Bueno, con esto concluimos y bueno, vemos la gran importancia de las obras literarias, ¿verdad? Que ocurrieron en esa época que fue de liberación del pensamiento. Y bueno, gracias es todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado la investigación y muchas gracias.